Buenos días doctor, buenos días compañeros, nuestro grupo es el número 6. Nosotros les vamos a hablar sobre las medidas antropométricas. Este tema es fundamental conocerlo para poder conocer las medidas que nuestro cuerpo humano requiere. A continuación les vamos a dar una pequeña definición. Las medidas antropométricas son utilizadas para ver un cambio de la persona en un entrenamiento. Se realizan antes de comenzar un entrenamiento y después de terminar el entrenamiento para ver cuál ha sido el cambio y si ha habido un buen avance en el entrenamiento y si estamos utilizando bien las actividades o ejercicios para poder realizar el cambio. Existen diferentes tipos de medidas antropométricas, como el peso, la talla, la envergadura. Con respecto a diámetros numeral, muñeca, fémur, también se pueden tomar las medidas antropométricas con el brazo relajado, flexionado, cintura, cadera, pantorrillas, y también se deben tomar medidas antropométricas de diferentes pliegues, como el bicipital, el supraescapular, el bicipital, la costillata, el supraespinal, el abdominal, el muslo anterior y la pantorrilla. En este caso hemos hecho una evaluación de la composición corporal de un compañero y hemos sacado con el peso en kilogramos de 58 kilogramos. La talla mide 1,72 y la envergadura también mide 1,72. La pesa numeral de 6,10 centímetros, la muñeca 5,30 centímetros y el fémur 9 centímetros. Lo que son los perímetros, el brazo relajado mide 25,50, el brazo flexionado 28,50, la cintura 73,30, la cadera 39,20, la pantorrilla 33. Y en los pliegues, con el bicipital mide 7, supraescapular 9, bicipital 3, costillata 9, supraespinal 10, abdominal 12, muslo anterior 10 y la pantorrilla 6. A continuación, nosotros les vamos a continuar hablando sobre nuestras medidas antropométricas. Es decir, hay que tomar en cuenta tres aspectos. El primer aspecto es que vamos a hablar sobre la grasa, el segundo aspecto es sobre la musculatura, lo cual incluye también aquí las medidas de la talla. Es decir, aquí tenemos, como pueden ver, una medida que es para el género masculino y femenino. Como nosotros podemos tomar en cuenta, tomamos en cuenta aquí tres aspectos. El primer aspecto, en este caso nosotros vamos a analizar el porcentaje de grasa. Es decir, estos valores ya son estandarizados, ya son estudios ya realizados en los cuales nos permite determinar si una persona está apta o no apta con su porcentaje de grasa. Aquí vamos a primero analizar del género masculino, de los hombres, ¿ya? A continuación vamos a ver las medidas. Por ejemplo, si en el porcentaje de 3 a 15 tenemos aquí un rango que es de muy bajo. Es decir, si en las medidas nosotros que realizamos acá antropométricas encontramos que la persona cuenta con un porcentaje de grasa de 8,80 a 9,30, ¿qué quiere decir? Que esta persona va a tener muy baja cantidad de grasa. Es decir, él necesita alimentarse de alimentos que le ayuden a engordar, en pocas palabras, ¿ya? Aquí podemos ver un porcentil de 20 a 30, es decir, este también va a ser bajo. Como aquí podemos ver, si el porcentaje de grasa en este caso va de rango de 9,30 a 9,50 a 9,80, este también es un porcentaje de grasa muy bajo. Medio bajo consideramos de 35 a 45.
Es decir, si las medidas nos dan un porcentaje de 10 a 10,20% de grasa corporal, también hablamos de que es medio bajo. Medio podemos hablar que es de 40 a 60 y unas medidas de 10,40 a 10,90. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, aquí sería el rango óptimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una medida media. Es decir, no está ni muy bajo de grasa ni tampoco está en un límite demasiado de grasa, ¿ya? En el rango de 65 a 75 ya nos excedemos un poco, es decir, medio alto, en lo cual el porcentaje de grasa va de 11,10 a 11,90. Es decir, aquí ya sí influyó un poco más la grasa, en lo cual ya no estaría del rango normal. Pero eso no quiere decir que todavía llegue a estar en obesidad o en otros problemas. En el porcentaje de 80 a 85 tenemos que es el límite alto. ¿Qué quiere decir esto? Este porcentaje de grasa va de 12,50 a 13,20. En el otro porcentaje tenemos de 90 a 95, en el cual nos da alto. Este es alto, es decir, de 14,80 a 17,30. En este ya podemos encontrar problemas con el colesterol alto, entre otros problemas. Sin embargo, no es obstante de decir que este porcentaje de grasa va de 12,50 a 13,20. En el otro porcentaje tenemos de 90 a 95, en el cual nos da alto. Este es alto, es decir, de 14,80 a 17,30. En este ya podemos encontrar problemas con el colesterol alto, entre otros problemas. Sin embargo, no es obstante de decir que tengo un porcentaje ya de riesgo de muerte. En el porcentaje de 97 ya se lo considera aquí, como ven, muy alto. Es decir, este ya va pasado de 17,30 hasta 19. Es decir, este porcentaje ya es un porcentaje que ya corre riesgo hacia la persona en su salud. Ya, a continuación, ahora como pueden ver en esta otra imagen, tenemos el rango de medidas para las mujeres. Es decir, el porcentaje de grasa no influye en ningún aspecto, tanto el del hombre como en la mujer, son distintos. Es decir, en las mujeres, un valor normal en las mujeres va a ser un poco más de grasa, ¿ya? Como el primer valor tenemos de 3 a 15, igual, como si se dan cuenta aquí, tenemos el mismo porcentil, el mismo rango que le da muy bajo, pero la diferencia es el porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa en este caso sería de 12,3 a 13,3. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, una mujer va a tener un poco más de grasa, pero no quiere decir que esté en un valor malo, por ejemplo, ya en medio alto o bajo, o medio alto, no. Los valores para las mujeres en grasa son un poco más. Aquí podemos ver de 20 a 30, en este caso el porcentaje graso va a ser de 13,8 a 14,6, es decir, es bajo, en este valor es bajo. De 35 a 45 nos da un porcentaje de grasa de 15 hasta el 15,8%. Superando esto al 16,2% y al 17% ya se lo considera como un porcentaje medio, es decir, este va a ser el valor medio o normal que tiene una mujer de grasa corporal, lo consideramos en valores normales. El siguiente punto es de medio alto, este va de 65 a 75, este va con un rango de 17,7 a 18,7, es decir, este ya es un poquito ya medio alto, ya no va a ser un valor normal. Tampoco estamos en exceso como para que tenga en este caso la mujer problemas o enfermedades. Tenemos el otro porcentaje límite alto que va de 80 a 85, de 19,7 a 20,8. Ya se lo considera un límite alto. ¿Qué quiere decir esto? Este es el límite donde, es decir, los valores que la mujer va a tener para que sea normal su porcentaje de grasa. Pasado estos valores, ya corre el riesgo de enfermedades, colesterol alto, etc. Aquí ya vamos a ver, por último tenemos estos dos valores. Estos dos valores ya nos muestran que son los dos valores más altos. Es decir, hay un riesgo. Este grasa en este caso sería de 12,3 a 13,3. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, una mujer va a tener un poco más de grasa, pero no quiere decir que esté en un valor malo, por ejemplo, ya en medio alto o bajo, o medio alto, no. Los valores para las mujeres en grasa son un poco más. Aquí podemos ver de 20 a 30. En este caso el porcentaje graso va a ser de 13,8 a 14,6, es decir, es bajo, en este valor es bajo. De 35 a 45 nos da un porcentaje de grasa de 15 hasta el 15,8%.
Superando esto al 16.2% y al 17% ya se le considera como un porcentaje medio. Es decir, este va a ser el valor medio o normal que tiene una mujer de grasa corporal, que consideramos en valores normales. El siguiente punto es de medio alto. Este va de 65 a 75. Este va con un rango de 17.7 a 18.7. Es decir, este ya es un poquito ya medio alto. Ya no va a ser un valor normal. Tampoco estamos en exceso como para que tenga en este caso la mujer problemas o enfermedades. Tenemos el otro porcentaje límite alto que va de 80 a 85, de 19.7 a 20.8. Ya se lo considera un límite alto. ¿Qué quiere decir esto? Este es el límite donde, es decir, los valores que la mujer va a tener para que sea normal su porcentaje de grasa. Pasados estos valores ya corre el riesgo de enfermedades, colesterol alto, etc. Aquí ya vamos a ver, por último tenemos estos dos valores. Estos dos valores ya nos muestran que son los dos valores más altos. Es decir, hay un riesgo. Estos valores se los considera de riesgo. Tenemos de 90 a 95 con un porcentaje de grasa de 22.5 a 25.1. Imagínense. Y en el siguiente porcentaje va de 97, que va de un porcentaje de grasa corporal de 28. Es decir, este ya es un porcentaje de grasa en riesgo para la salud de la persona. Como conclusiones, para la primera tabla de muestra de grasas, podríamos entender que primero es diferente el porcentaje de grasa para el hombre como para la mujer. Es decir, la mujer va a tener un poquito más de grasa, pero en valores normales. Si se dan cuenta en este valor, por ejemplo, tenemos 28, a referencia de en los hombres tiene 19. Es decir, este valor ya es alto para los dos, pero desen cuenta que en la mujer va a tener un valor más elevado de grasa corporal. Es decir, esto influye en todos los valores de su grasa corporal. También hay que tomar en cuenta algo, las medidas antropométricas que son obviamente propias de genética. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, un hombre o mujer puede nacer con una contextura ectomorfa, mesomorfa o endomorfa. Y a continuación ya les vamos a hablar un poquito más de este tema. Gracias. Bajo va a ser 5, va a ser considerado de 38,3. El límite de bajo va a ser considerado de 41.1. Es decir, ya es un límite que se establece en estos rangos. Tenemos el medio bajo que va de 42.3 a 45.6. Es decir, este valor estos valores son los que representarían un alcance normal de una mujer. A continuación les vamos a dar la medida media que debería de tener una mujer. Es decir, las mujeres que ustedes como conocen ahora se dedican al fitness, etcétera, de otras cosas que alcanzan estos valores. Por ejemplo, un valor medio sería 46 a 46.5. Un valor medio alto sería de 46.9 a 47.4. Y aquí vamos a hablar del límite alto, que es de 47.6 a 47.9. Es decir, es un límite que debería de tener en consideración la mujer para su salud. Considerar, ¿ya? A continuación les vamos a hablar de los valores, obviamente del alto y del muy alto, que son de riesgo. Hay que tomar en cuenta que tanto en hombres como en mujeres estos valores de riesgo son los dos. O sea, el alto y el muy alto son valores de riesgo tanto para el hombre como para la mujer, ¿ya? Aquí podemos ver que hay una medida del 48.3 al 48.7% de un porcentaje de grasa y muy alto de 49.1%. Ustedes notarán, pero como una mujer si entrena toda su vida y como les hablé antes no tiene la testosterona, ¿cómo alcanza estos valores? Esto se debe a que comúnmente ya se inyectan hormonas, obviamente para compensar los valores que un hombre tiene por genética, ya, por naturaleza. Pero esto no es muy recomendable porque para la salud es algo muy malo. Como medidas, como hemos visto ahorita, tenemos los dos porcentajes, tanto el muscular como el de grasa. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Al realizar las medidas, nosotros podemos entender que es diferente tanto el muscular como el de grasa. Comúnmente una persona puede confundirlos porque por el simple hecho de que ves a una persona gordita o flaca, como sea, o musculosa, tú dices, él está gordito, él está con músculo así. Es decir, los porcentajes van diferiendo, ¿ya?
porcentajes que tienen de cada persona, y comúnmente lo conocemos, solo se podría establecer como una medida antropométrica, que es en este caso nuestro tema. Hay que tomar en cuenta aquí la talla, el peso, el porcentaje de masa muscular, y lo cual después de esto se calcula. Todo esto reunimos para calcularlo en unos valores estándares y que van al rango de normal que toda persona debería de tener. Muchas gracias. Para realizar las medidas antropométricas tenemos que tener en cuenta los somatotipos de cada persona. Según estudios realizados por el psicólogo Chekhov en 1994, dice que cada ser humano tiene un cierto somatotip, lo que se dice que es el ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. El ectomorfo se le considera un ser delgado con extremidades súper largas, delgadas, con un índice de masa corporal bajo. Refiriéndonos al mesomorfo, se le considera un ser robusto con un índice de masa corporal grande y con la grasa la grasa normal. Y refiriéndonos al endomorfo, se le considera como un ser que tiene una cantidad de grasa sumamente alta. Ya. Según el estudio realizado por Sheldon, mencionaba que estos somatotipos tienen cada somatotipo tiene su estado de ánimo diferente. Es decir, refiriéndonos al ectomorfo, se lo considera como un ser activo y elegante. Al mesomorfo es una persona tranquila, y al endomorfo, y refiriéndonos al endomorfo, se le considera como un ser que tiene una cantidad de grasa sumamente alta. Ya. Según el estudio realizado por Sheldon, mencionaba que estos somatotipos tienen cada somatotipo tiene su estado de ánimo diferente. Es decir, refiriéndonos al ectomorfo, se le considera como un ser activo y elegante. Al mesomorfo es una persona tranquila, y al endomorfo se lo considera como un ser perezoso. Ya, aquí tenemos una tabulación en la que menciona que en la evaluación que realizamos, el endomorfo tiene de 2,65, el mesomorfo de 3 a 11 y el ectomorfo de 3 a 95. Aquí ya realizadas las medidas antropométricas, tenemos que en el eje X, refiriéndonos a la masa muscular y el índice de la grasa, tiene de 1.30, y en el eje Y tiene de 0,37. Es decir, estas medidas se las saca a través de la tabulación que ya explicamos anteriormente. Alimentación y ejercicio en los somatotipos. Al hablar del ejercicio y los somatotipos hay que tener en cuenta las predisposiciones genéticas, al igual que el historial clínico, deportivo y nutricional. Ahora bien, el somatotipo ectomorfo, estas personas suelen tener características de ser altos y delgados, y sus extremidades como brazos y piernas igualmente suelen ser largos. En el metabolismo de estas personas es muy acelerado, por lo cual no suelen almacenar grasa ni músculos.
A estas personas no se les recomienda hacer actividades cardiovasculares, de manera que esto no ayudaría al aumento del volumen de sus músculos, por lo mismo que tienen que trabajar un programa de pesas para aumentar su masa muscular y consumir una dieta acorde a ese objetivo. Ahora bien, el somatotipo endomorfo. Estas personas poseen una gran cintura y caderas anchas, mientras que su cuello y sus extremidades son relativamente cortas. Les es difícil bajar de peso porque tienen un metabolismo lento, que favorece el almacenamiento de las grasas. Especialmente esta grasa se acumula en la parte baja de su abdomen, las caderas y los muslos, y en la parte superior de sus brazos. Pero hay que aclarar un punto muy importante: estas personas no sufren de sobrepeso. Así que no es aconsejable que se salten los tiempos de su comida. Ahora bien, cuando hablamos del ejercicio en este tipo de somatotipo, estas personas les permiten realizar ejercicios cardio. ¿Por qué? Porque les permite quemar la grasa. Además, especialistas en el acondicionamiento físico recomiendan que estas personas deben realizar 30 minutos de actividad aeróbica a una intensidad moderada, al menos 5 días en la semana, es decir, 150 minutos de ejercicio por semana. Finalmente están los mesomorfos. Son aquellos que tienen el pecho y los hombros más anchos que su cintura, como un triángulo invertido. Su cuerpo tiende a ser musculoso y sus facciones cuadradas. Poseen una predisposición a desarrollar músculos, pero no para el almacenamiento de tejido graso. Además, suelen tener altos niveles de energía, por lo que son capaces de realizar grandes niveles de actividad física que impliquen la fuerza explosiva principalmente. Alimentación y ejercicio en los somatotipos. Al hablar del ejercicio y los somatotipos hay que tener en cuenta las predisposiciones. Como lo explicaron anteriormente mis compañeros, la antropometría consiste en una serie de métodos para las medidas específicas de una persona. Estas medidas es muy confiable y efectiva siempre y cuando esté en manos de un antropometrista entrenado. Una de las claves para las medidas antropométricas es el entendimiento del significado de estas medidas, ya que así se puede realizar una serie más específica y obtener un test más específico sobre estas medidas. De esto podemos seguir las siguientes conclusiones sobre la capacidad que tiene la persona para realizar el test de las medidas específicas, el rendimiento y el empeño que le mete la persona en estas medidas y su responsabilidad que tiene en estas medidas.